Ya llegaron Paco Cruz y Jaime Hernández, el querido Francisco Paco Cruz, autor del libro García Luna, El Señor de la Muerte, y el querido Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Salvo que ustedes digan otra cosa, maestros, estas reacciones no son normales. Se están poniendo el guarache antes de espinarse y el presidente, como gran provocador profesional, como ese ajedrecista de la política, les dice: ahí les voy a dejar caer una mañanera en el búnker el jueves, y se vuelven locos. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Jaime, discúlpeme si no puedo hablar, la verdad es que ya tengo ganas de llorar. Ya sé que eso pega, ya sé que eso pega, y si no me salen dos lágrimas, si no me voy a poder contener. Uno, mira, dos, pues no sé si ir a demandar o mejor pedirle a Xóchitl Gálvez consejos para armar unos legos contra el presidente, para armar un búnker ahí. Ya no sé verdaderamente qué es como de chiste, ¿no? Es como de chiste, comunicadoras de ese nivel, una académica, dicen ellos, del ITAM, un comunicador, yo les digo que son esos monstruos que nunca voltearon hacia abajo. No, la verdad es que es un mundo al revés, no lo entiendo, Jaime, no lo entiendo, Vicente. Sí, yo creo que es un poco de nostalgia, ¿eh? Recuerda, son los personajes que querían hacer a García Luna presidente, son los personajes que querían hacerle una imagen de salvador de la patria. En aquellos días violentos verdaderamente, en el que cada uno de nosotros sí podía ser actor involuntario principal de una de esas matanzas que había todos los días por las calles, ellos se comprometieron a no divulgar nada, a cambiar la narrativa de la violencia. Y mira, habría que investigar después de aquella reunión, con más de 700 medios eran, habría que investigar y cómo se dan las noticias sobre la violencia y cómo cambia. Hay que verlo, sí cambió. Entonces, estos hombres que le estaban construyendo a Genaro García Luna la imagen del salvador de la patria, en todo ese baño de sangre que había todos los días en todo el país, en todo el país. Yo recuerdo 72 matanzas colectivas con Felipe Calderón Hinojosa. Y ahí no incluye el ABC, la guardería del ABC, que es otro tema tan grave que manipularon a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tapar el caso, ocultarlo y dejárselo al silencio de la historia, que nunca se los va a perdonar y nunca lo va a callar la historia. Yo voy a citar a Jaime, no textual, pero a parafrasear, ¿sí? Cómo borras la sangre de las paredes, cómo borras toda esa sangre de las matanzas colectivas de este país, pero es nostalgia, de veras, mira, lo querían hacer presidente de la República, se les cayó todo. Imaginen ustedes que verdaderamente García Luna hubiera sido candidato presidencial contra Peña. No, pero lo hubieran golpeado Peña, se la hubieran quitado, lo hubieran aplastado, pero no les pegó el programa. Recuerden, 120 millones pagó Televisa, lo supervisó Alejandra Sota, que era la coordinadora de comunicación social de la presidencia, era la mujer de confianza del presidente. Entonces, tiene nostalgia, y sí, verdaderamente yo entiendo cuando Denise Dresser quiere llorar, cuando la senadora quiere llorar, o llora más bien, porque a mí me dan ganas. Mira, el Conejo Poveda, recuerden, cuando testifica allá en la Corte de Nueva York, llora. Yo digo, pues sí, ganaba 40 millones de dólares al mes, ¿cómo no voy a llorar? Pues lo mismo digo de Ciro, lo mismo digo de Denise, pues ganaban lo que querían a través de triangulaciones informativas, triangulaciones propagandísticas que metían como información, que esa es la realidad. Entonces, ¿cómo no? Pues sí, yo también, y seguramente voy a ir a demandar entonces. ¿Por qué? Pues por lo que sea, pero voy a demandar, porque yo sé que eso pega y se están curando en salud, no, mira, no digo que están pervirtiendo al periodismo, ya estaba pervertido y ellos están en su papel de sicarios, de mercenarios de la información, están queriendo seguir engañándonos. Por cierto, para que le aclares a la gente, maestro, antes de ir con Jaime, ¿qué es el búnker? Me dicen, porque hay muchas personas que no saben tal vez de esto que construyó Genaro García Luna.
¿Por qué no nos das una claridad de qué es el búnker, maestro? Estaba destinado a ser el centro de inteligencia y mando del presidente de la República en caso de una guerra mundial, en caso de un ataque nuclear a México, en caso de un huracán perdón, un sismo de 10 grados en la escala, en caso de una revuelta civil, el presidente tenía ahí en el búnker su centro de mando, tenía salidas para cualquier lado, hacia Toluca, hacia la Ciudad de México. Sí, el presidente tenía un centro, el presidente Calderón, para eso lo estaban anticipando. Entonces, es una construcción que iba a ser eso. Estaba destinada a ser el centro de mando del presidente Felipe Calderón en caso de un ataque a México. Y yo estoy pensando, mira, desde que en esa época ya vislumbraban o atisbaban que podía haber un ataque de Estados Unidos y declaraban a los grupos narcotraficantes o a las organizaciones del crimen organizado, organizaciones terroristas en Estados Unidos. Estoy vislumbrando que más o menos eso era para aguantar de veras un sismo de 10 grados, un ataque con armas de alto poder, y que nunca se desconectara el presidente. Era el centro de mando de alta inteligencia con tecnología nunca vista en México. Los israelíes ahí se iban a hacer multimillonarios. Eso era el centro de mando y tenía capacidad para aguantar semanas ahí abajo en los subterráneos. Ese es el búnker, un centro de defensa, comando e inteligencia de México que iba a servir al presidente Felipe Calderón en caso de cualquier ataque, incluido alguno terrorista. ¿Cómo ves, mi querido Jaime, entre el enojo de Ciro Gómez Leiva porque el presidente anuncia una mañanera en el búnker el jueves, entre las demandas de Denise Dresser por las mañaneras y entre un Jorge Ramos que dice que el gran fracaso es de López Obrador? Ayúdame a entender esto. Por cierto, lo de Jorge Ramos es verdaderamente lamentable, que diga que el gran fracaso es del presidente Andrés Manuel López Obrador y que pregunte ¿hasta cuándo será usado el juicio contra García Luna para tratar de justificar las fallas en la actual estrategia de seguridad? Culpar a los gobiernos anteriores por la actual violencia en México no es una solución, es una excusa, y así no se puede gobernar un país como el nuestro. Híjole, y este es el gran periodista mexicano en Estados Unidos. Pues qué chafa el análisis, mi querido Jaime, pero bueno, voy contigo para escuchar tus comentarios, tus opiniones. Bueno, en el caso de esta mujer que realmente cada día va a más, yo quisiera no centrarme tanto en ella como lo que representa en términos conceptuales y de estrategia mediática. Esta mujer, Denise Dresser, siempre formado parte del denominado Círculo Rojo, del que formaban parte, ya saben, los grandes gerifaltes, ¿no? Columnistas, académicos, gente que defendían, apuntalaban el régimen, justificaban todo, Raimundo Riva Palacio. Durante estos periodistas, durante el calderonato, incluso muchos de ellos fueron al búnker, les gustaba codearse con estos personajes del poder. Y luego, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, pues hicieron más de lo mismo, ¿no? Pero a mí el problema de fondo, el problema conceptual, que a mí me dice mucho, si te das cuenta, todos los ataques de Denise Dresser, todos los ataques de Raimundo Riva Palacio, todos los ataques de Ciro Gómez Leiva, de Carlos Marín, están dirigidos básicamente contra este presidente y su administración. Y eso es lo que caracteriza a la prensa de derecha. La prensa de derecha siempre va a servir para apuntalar en tiempos de gobierno, cuando les toca estar en el gobierno, y cuando están en la oposición les toca convertirse en punta de lanza. ¿Por qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia a los periodistas de derecha de los periodistas de izquierda?
A los periodistas de izquierda nos jode, nos pudre el tema de la desigualdad social. A los periodistas de izquierda nos molesta mucho tener una injusticia que no tiene nada de justicia, ¿no? Que está vinculada a poderes del corruptos, de las grandes corporaciones, partidos políticos, narcopolíticos. Pues eso no nos incomoda mucho a la gente de izquierda. Pero a la gente de derecha, como Denise Dresser, como Ciro Gómez Leiva, les molesta mucho que toquen a quienes los convirtieron en las grandes figuras. Trátese de Genaro García Luna, trátese de Calderón. A ellos les importa poco el tema de la desigualdad. A ellos les importa más defender un feudo como el aparato de justicia con la señora Norma Piña. Todo esto, toda esta gente van a defender esto. Y si acaso existe algún tipo de ataque que se pueda confundir con algo de izquierda, por ejemplo, el caso de Denise Dresser, que se metía consecutivamente con Carlos Slim, era porque Carlos Slim representaba a otro jefe que competía con otros intereses, ¿no? Y ahí sí se metía Denise Dresser, ¿no? Denise Dresser, yo no sé si se han dado cuenta que periodistas como Denise Dresser, ¿cómo se llama este payaso que sale con Ciro Gómez Leiva en las noches? David Páramo. David Páramo, el que era, todos estos personajes tienen una palabra que suelen utilizar mucho cuando se refieren a ti, cuando están en medio de un debate. Dicen, mira, el día de mañana, cuando seas relevante, podemos discutir. Y esa palabra, ser relevante, tiene que ver con la relevancia que ellos adquirieron cuando les iba bien con el poder. Entonces, para ellos, relevancia significa ser importantes, que su opinión se tome en cuenta. Pero eso era antes. Ahora no. ¿Por qué? Porque ahora se la pasan defendiendo o los intereses de sus patrones, de sus aliados, o defenderse ellos de los insultos de que les llegan, de las presiones que les llegan desde presidencia, cuando ya sabemos que el presidente ha inaugurado, y qué bueno que lo ha hecho, estas mañaneras en donde por fin las cosas se dicen como se tienen que decir. Ya basta de subterfugios, ya basta de eufemismos, ¿no? Antes los presidentes se quedaban callando, no actuaban, no utilizaban una mañana para responder a ataques, no, pero te mandaban, te grababan, te espiaban, te encarcelaban, te torturaban. Y Andrés Manuel López, a ver, ¿qué prefieren? ¿Que un presidente como López Obrador le responda desde la mañanera? ¿O que los espíe, los grabe, los torture y los encierre como ocurrió bajo la presidencia de Felipe Calderón? Es una pregunta muy sencilla, ¿no? Y además me llama mucho la atención el descaro de esta mujer, de Denise Dresser, de cerrar su columna. Dice, en palabras de Isabel Allende, temo el poder con impunidad, temo el abuso de poder y el poder de abusar. Como si esa frase de Isabel Allende se pudiera trasladar al presente que estamos viviendo hoy. Pues esta señora Dresser realmente toma frases cuando le convienen. Son como de esas mujeres que cortan frases y las pegan como postis en sus refrigeradores, en su casa, ¿no? Cuando no tienen ni el contexto en que Isabel Allende pronunció estas palabras y las utilizan para cuando a ellas les sirve y les funciona, ¿no? Entonces, estos medios de la derecha, pues yo creo que no se han percatado que en el fondo la gente ya se percató que ellos lo que están haciendo es servir a sus propios intereses, a los intereses de sus patrones, a los intereses de sus aliados, pero no a los intereses de la mayoría, de esa mayoría jodida que en el 18 dijo, háganse un lado porque ni ustedes ni el poder político han podido cumplirnos. Estos señores que le lanzaban loas al neoliberalismo, le lanzaban, ¿cómo se llama Leonardo, el que tiene este programa en Televisa que le declaró al presidente que él era neoliberal? Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Zuckerman. Pero en fin, todos estos defendían,
Leo Zuckerman. Ya ves, todo el mundo defendiendo el neoliberalismo, sí, porque creían que el mercado lo iba a solucionar todo, ¿no? Y cuando viene la pandemia, ¿qué es lo que ocurrió? El puto mercado no resolvió nada, tuvo que intervenir el Estado para resolver la mayoría de las cosas. Entonces, esta gente, cuando la realidad da un paso al frente, como fue el caso de la pandemia, cuando la mayoría va a las urnas y les dicen, señores, ustedes han defendido durante demasiado tiempo al poder político, pero han olvidado a los jodidos, a mí me parece que se merecen lo que tienen. Y un último apunte. Oye, qué malnacido es Ciro Gómez Leiva, ¿eh? Y digo malnacido porque se dice que es de la gente agradecida ser bien nacidos, es de bien nacidos ser agradecidos. El atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva, que ya te acuerdas que nos narró cómo se fue corriendo y a llorarle a la residencia del líder priista que quizá ha tenido más poder en este país, va y se refugia en la residencia de este personaje y en cuestión récord, en un mes, las autoridades consiguieron encontrar quiénes estuvieron detrás de él, quiénes dispararon, quiénes urdieron y sugieren que pudo haber sido el líder de un cártel. Oye, yo estaría agradecidísimo como si acaso el gobierno resuelve en un mes un atentado contra mi vida. Pero ¿qué es lo que hace Ciro Gómez Leiva? Se suma a esta campaña de denostación contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque, como dirían los del PAN, si se meten con uno de nosotros nos vamos a defender y vamos a unir fuerzas. Son patéticos, querido Vicente, querido Paco. Así es, y bueno, para hablar del papel de Genaro García Luna, mi querido Paco, ayúdenme con el audio, compañeros, por favor, ayúdenme con el audio. Hay que mencionar que en una entrevista, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, mi querido Paco, hizo una declaración que a mí en lo particular me parece horrorosa, no por lo que dijo, sino por lo que significa. Dijo con el chamuco la secretaria Rosa Isela Rodríguez que en la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna se planeaban y orquestaban los secuestros. Imagínense el nivel. Lo dice la actual secretaria, que en tiempos de García Luna en la Secretaría se planeaban y se orquestaban los secuestros. Válgame Dios, Paco. Vicente, Jaime, no, eso es terrible, ¿eh? Pero además es una verdad que es comprobable. Mira, cuando, eso lo dice ahora, pero en 1994, en diciembre, cuando el presidente Ernesto Zedillo tomó posesión, tenía dos prioridades. Una, atender el narcotráfico como tal, y la otra, los secuestros. Lo primero que hizo fue, ¿recuerdas? Presentar una iniciativa de ley para renovar el Poder Judicial Federal, es decir, votar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que vota, porque era una corte salinista, la que le heredaban, y renueva la Corte y entonces se enfoca en dos cosas. El primero, el narcotráfico, sin conocer el problema, sin saber cómo venía, sin entender nada, toma una decisión que viene a ser crucial para este país. Saca de los cuerpos élite del ejército, saca al equipo Z para combatir al narcotráfico. ¿Y sabes cuándo regresan los Zetas al cuartel? Nunca. Así que le da nacimiento a los Zetas por ignorancia, eso fue. Por ignorancia, por irresponsabilidad, porque su familia, la familia de su esposa, estaba involucrada también en el narcotráfico, hay que decirlo. La familia de Nilda Patricia Velasco Núñez, su papá y sus hermanos estaban involucrados en el narcotráfico. Había denuncias, y eso el licenciado Gutiérrez Priego lo conoce el problema, que en parte por eso encarcelan al general José Gutiérrez, al Jesús Gutiérrez Rebollo, porque denuncia que hay un involucramiento de la familia, de la esposa del presidente, los hermanos y el papá, con el cártel de los Amezcua,
que era el cártel que movía más anfetaminas en este país. Sí, de ahí viene, y bueno, podemos hacer un seguimiento, pero finalmente llegar ahí al fentanilo y al mencho. Fíjate, lo que es así, podemos reconstruir la historia y vamos a llegar al mencho, pero llegamos a la familia de Zedillo y él, de una irresponsabilidad o en un intento por ayudar al cártel de su esposa, saca al equipo Z del ejército, lo mete a combatir el narcotráfico, pero no lo combaten. En realidad lo que hacen es que se quedan, y ya sabes que se crea con Zedillo, finalmente, bueno, en el proceso, se crea uno de los cárteles más sanguinarios, más crueles y más violentos que ha tenido este país, que es el de los Zetas. Y el otro punto que tenía era atender los secuestros. Había quejas de la comunidad española de que tenían secuestros de alto impacto y que ellos eran las víctimas. Entonces, Zedillo lo que hace es hacer una consulta mala, pero la hace. Y le dicen, señor, pues aquí tenemos a Genaro García Luna, que es un especialista en estos temas, inteligencia, contrainteligencia, seguridad nacional. Le ayudó al presidente Carlos Salinas de Gortari a resolver lo de Chiapas y nunca dijo nada y se escondió los expedientes y solamente él sabe qué pasó allá. Es un hombre discreto, así que podemos contar con él. Y la banda, ¿recuerdas? La banda que más tenía presencia era la de Daniel Arismendi López, el Mocha Orejas. Y en 95 se conforma un grupo élite encabezado por Genaro García Luna. Genaro García Luna en realidad no combate al Mocha Orejas, lo combate un comandante del Estado de México que se llamaba, ya se murió, Alberto Pliego Fuentes, y después de 3 años, casi 3 años, el comandante Pliego Fuentes detiene al Mocha Orejas y lo entrega vivo, no lo mató. Pero Genaro García Luna en esos 3 años aprendió cómo operaban las bandas de los secuestradores, y a partir de entonces él organiza todas las bandas de secuestradores en este país, que tenemos el caso más conocido, ya lo saben, el secuestro de Florence Cassés, y el segundo, que no lo mencionamos, pero me gusta hablar de eso porque lo conozco de a fondo, la banda que secuestró a Rubén Omar Romano, el director técnico de Cruz Azul en ese momento, y que era una estrella de fútbol, y que le sirve para encubrir el asesinato del secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Fox, Ramón Martín Huerta. Entonces él se encarga a partir del 95, 96 de crear todas las bandas de secuestradores que hay en este país, y por eso es lo que dice la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela, es terrible. Adentro del gobierno, primero de la AFI y luego de la Secretaría de Seguridad Pública, operaban las bandas del narcotráfico, así como algunos de los allegados a Genaro García Luna negociaban con un cártel o con otro, o Luis Cárdenas Palomino se convertía en el hombre que orquestaba muchas cosas, o Linda Cristina Pereira Gálvez, que se vuelve clave para el lavado de dinero. Lo cerramos al rato. Las hermanas de Genaro García Luna, que no se pueden quedar ahí porque una de ellas manejaba la policía cibernética, Esperancita. Entonces, pero bueno, desde ahí empiezan a controlar a las bandas de secuestradores. Entonces es toda una madeja de complicidades que se crea en la AFI y se sigue a la Secretaría de Seguridad Pública e iban a despachar y despachaban en aquel famoso búnker. Tú ves, todo tiene relación. Entonces sí, claro, es terrible la declaración, pero Genaro García Luna, además de controlar al crimen organizado a través de los cárteles, que después se hacen mafia, controla también a las bandas de secuestradores que hay en este país y empieza a negociar, recuerden, con la comunidad judía. Y por eso sale a relucir en el juicio allá en Nueva York, en la corte, la comunidad judía, porque él se acerca a la comunidad judía para negociar con los presuntos o supuestos gobernadores, secuestradores. Así que negocian con los secuestradores, que en realidad era la Secretaría de Seguridad Pública, obtienen rescates y se los quedan, y es todo dinero limpio. Es un negocio redondo, el negocio del crimen. Y esa es la declaración que pasa casi inadvertida, pero la secretaria de Seguridad Ciudadana pone un clavito ahí que de veras, eso nos lleva a desenrollar una madeja
que es espantosa en la vida criminal de Genaro García Luna y su familia. Y bueno, hay muchas cosas que incluir en este diálogo, mi querido Jaime, porque la cosa se está poniendo color de hormiga del lado estadounidense. En el Congreso de Estados Unidos ya se está pidiendo una investigación para ver si el dinero de los contribuyentes era usado por García Luna a través de la DEA y el FBI. Y bueno, estas declaraciones del exfiscal en tiempos de Trump, que dice que es Andrés Manuel López Obrador, obviamente hay que tener las reservas de quién viene, el señor William Barr, que el exfiscal de Trump dice que Andrés Manuel López Obrador protege a los cárteles y pide al ejército de Estados Unidos combatir a los cárteles mexicanos. Es lo que están proponiendo los republicanos. De hecho, hasta Felipe Calderón anda retuiteando estas cosas, el hijo de Calderón. Bueno, sigue el golpeteo desde Estados Unidos contra el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego, y todo esto definitivamente es consecuencia, reacción al veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna. A eso súmale que ya el gobierno de Estados Unidos, las autoridades están investigando este secuestro de 4 estadounidenses en Tamaulipas. Ya el propio Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, se ha reunido, tenemos entendido, con el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de este secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses. La cosa no está así de enchilame otra, está complicadita, no es miel sobre hojuelas, mi querido Jaime, pero va de la mano con pues este sentir de la política estadounidense hacia México, ¿no? Sí, fíjate, ahora que estaban hablando el presidente, me llamó mucho la respuesta, me llamó la atención del presidente de la República cuando dijo que evidentemente estas declaraciones tanto de Barr como de algunos congresistas, especialmente de Texas, tienen que ver con politiquería. Y tiene toda la razón del mundo. Mira, en el caso de William Barr, mira, para que no sepa, William Barr ha sido uno de los fiscales más corruptos, más desafiados y peor informados en lo que tiene que ver con México. William Barr fue el que causó un desastre cuando el movimiento de Me Too, que protestaba contra las políticas de Donald Trump, jóvenes universitarios de todas, llegaron distintas partes del país a la Casa Blanca, y a William Barr se le ocurrió llamar a la Guardia Nacional y además crear una especie de un cerco de seguridad en torno a la Casa Blanca. De ese calibre es este personaje, un troglodita, un hombre que le permitió a Donald Trump hacer lo que se le pegaba la gana, que encubrió muchas de las actividades de Donald Trump ilegales. Fue uno de los hombres que alentó el golpe de Estado de Donald Trump, el fallido golpe de Estado de Donald Trump. Así es que si Felipe Calderón quiere retuitear las tonterías de este personaje, allá él. Pero mira, vámonos a la cuestión de fondo que tiene que ver con esta renovada indignación de algunos congresistas y senadores de Estados Unidos para que el ejército de Estados Unidos intervenga en México con operaciones para terminar la denominación de organizaciones terroristas, la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva. Mira, esto no es la primera vez, este llamado a la intervención de México se produce de forma cíclica. Por ejemplo, cuando estaba Felipe Calderón como presidente de la República, se creó este espantajo, este fantasma que decía que había organizaciones terroristas que se estaban asociando con los cárteles de la droga. Y de hecho Felipe Calderón ha presumido que él consiguió detener, capturar a un terrorista que pertenecía a los cuerpos de operación en ultramar de las guardias
rojas iraníes, de las guardias iraníes, y entonces para que buscaba aliarse con el cártel de los Zetas para atentar contra el embajador de Arabia Saudita en Washington. Bueno, no, fue una noticia, imagínate, 2 meses. Carteles mexicanos se asocian con terroristas iraníes para matar al embajador. Y eso lo presumió Felipe Calderón. Dijo, mi gobierno detuvo a un terrorista que estaba aliándose con los cárteles de la droga. Y sabes que después de la investigación que se hizo, se descubrió que el supuesto terrorista era un ciudadano de origen estadounidense y quien había tramado todo eran agentes de la DEA que se hicieron pasar por agentes de los Zetas. O sea que al final el del día el Departamento de Estado tuvo que rectificar y reconocer que México estaba haciendo todo lo posible para evitar que para que terroristas se aliaran con los cárteles de la droga. En muchas ocasiones ha habido estos intentos de tratar de establecer este vínculo entre los cárteles de la droga mexicanos y los grupos terroristas. Bueno, pero yo me acuerdo mucho de una intervención que para mí ha sido una de las más lúcidas en el año de 2011 de un congresista demócrata por California. Ya se retiró, pero me acuerdo que tuvo una intervención fabulosa en el 2011 cuando los republicanos insistían en que tendría que considerarse terroristas a los cárteles de la droga. Tenía que hacerse algo al respecto porque ya no era posible seguir de esta guisa. Bueno, ¿sabes lo que les respondió ese discurso de Howard Berman? Les dijo, señores, ya basta de estar construyendo fantasmas, ya basta de estar inventándose fantasmas, por favor. Ya, ustedes cada vez, y son los republicanos los que curiosamente se inventan estos fantasmas para impulsar una política intervencionista de Estados Unidos en México. Así es que henos aquí, una vez más, por parte de políticos republicanos del estado de Texas, que precisamente muchos de ellos impulsaron, junto con congresistas mexicanos y el gobierno de Peña Nieto, la famosa reforma energética. Ellos la impulsaron. Y por eso ahora están, dale que te pego, con el tema de la amenaza terrorista contra Estados Unidos y están pidiendo que intervengan. Entonces, yo creo que el presidente ha hecho muy bien en presentar esto en un contexto de golpeteo electoral y además tiene que hacer de lado esta reacción tan histérica de medios de comunicación mexicanos. Yo veía la primera plana del Excelsior de hoy diciendo, no, sí, piden intervenir en México, con los mismos alegatos que hace más de 11 o 12 años, querido Vicente. Así es, y bueno, tú ves después de este juicio contra Genaro García Luna que vaya a pasar algo del lado estadounidense, mi querido Paco, o es pura faramaya, porque esto de que en el Congreso están pidiendo una investigación si hubo dineros que se utilizaron en tiempos de García Luna, la DEA, el FBI, todo esto, más allá del ruido del que nos está analizando Jaime, por precisamente querer denominar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Esto para mí es lo que podría abrir la puerta a algo interesante, ¿no? Pero bueno, dame tu opinión, Paco. Vicente, Jaime, no, mira, yo no creo que vaya a pasar más porque es, como dice Jaime, es cíclico, pero además el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido inteligente en lidiar con ese tema. Lo ha solventado bien, trató bien, bastante bien con Trump, que ahora está agresivo, ha tratado bien, sabe cómo hacerlo, es un político ya muy curtido. Hay quienes no le auguraban, recuerdan cuando empezó nada, cero en política exterior, la verdad es que ha resultado un zorro también, ha resultado un personaje que sabe moverse, que ha estudiado. Entonces yo no creo que mira, sobre lo del dinero, eso es otra cosa, pero esa es una pelea interna en Estados Unidos. Si Genaro García Luna, si la DEA o algunas otras corporaciones de Estados Unidos
usaron dinero del gobierno mexicano para otras cosas, eso sí le interesa a Estados Unidos. Porque recuerda, pues cada quien quiere su parte del botín, cada quien quiere, cada dependencia necesita tener lo suyo, así que allá sí puede haber un problema por eso, por el dinero de Genaro García Luna. ¿Lo van a encontrar? Ya lo están encontrando y se lo van a encontrar. Entonces lo que están anticipándose allá es saber a dónde está. Si se usó ese dinero, si lo usó la DEA, ¿para qué lo usó? Si lo usó el FBI, ¿para qué lo usó? Si lo usó el Departamento de Inmigración o el Servicio de Inmigración, ¿para qué lo usó? No, el dinero es otra cosa. Ese sí lo van a pelear, pero no el que le van a quitar, se lo van a quitar a Genaro. Eso no me queda ninguna duda. Son dueños del sistema bancario internacional, conocen cómo funciona y cómo opera. Ellos operan los paraísos de lavado de dinero, los paraísos fiscales. Lo que es interesante es a quién se le va a quedar ese dinero. Y si prospera la demanda de México, bueno, pues le va a tocar, hagamos bien, le va a tocar una parte a México. Quién sabe si le va a tocar, pero digamos, le va a tocar una parte. Pero ¿y la parte que se queda, a quién se le va a quedar? Entonces ellos van a pelear eso, te digo, no en el sentido si se la van a quitar o no, sino a dónde está, si se usó y por qué no se repartió bien. Entonces eso sí, lo otro, verdaderamente los periodistas tienen que hacer un ejercicio de narrativa histórico y van a encontrar esas acusaciones y van a encontrar todo, sobre todo cuando ya se acerca una época electoral en Estados Unidos. Y bueno, pues y también en México, así que hay que tratar de influir sobre Calderón. Bueno, pues mira, es un chiste, verdaderamente es un chiste, es un criminal, no lo han juzgado, pero la historia también se puede encargar de juzgar. Ya juzgamos a Gustavo Díaz Ordaz, es un asesino. Ya juzgamos a Luis Echeverría Álvarez. Bueno, pues la historia también tiene que encargarse de juzgar a Felipe Calderón en algunos delitos. Es un criminal, es un criminal. Hay delitos de guerra, hay delitos de lesa humanidad que se pueden documentar bien. Hay una demanda en la Corte Penal Internacional allá en Europa. Entonces, ese es otro tema. Felipe está tratando de llevar agua a su molino, ya no sabe lo que está diciendo, verdaderamente no sabe. Yo creo que ya está a nivel de Vicente Fox Quesada, están tratando de pescar algo, ya se les acabó el tiempo, ya se les acabó el poder, y verdaderamente a Felipe se le acabó con todas las ambiciones que tenía de llevar a su esposa a la presidencia, o en su caso, a personajes que, como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es un poquito más de política interna, pero yo dudo que a estas alturas y así como está la situación, Felipe tenga alguna salida decorosa. Es un tipo que es culpable por lo que sea, por omisión, por complicidad y por delitos que se cometieron en su administración, porque dilapidó más de 400 millones de dólares que entraron de petróleo y deuda externa. Entonces, está tratando de llevar agua a su molina, de su molino, la va a llevar. Está perdida la oposición, pero pues le están haciendo su lucha. Y en Estados Unidos, no, yo creo que no van. En cuanto pasen algunas cosas, esto hasta dentro de 3 o 4 años, otra vez, ¿sí? Vamos a ver si los cárteles mexicanos se catalogan como terroristas para intervenir en México. Que ganas no le faltan, ¿eh? Hay algunos republicanos, algunos demócratas, que ciertamente sí tienen ganas, pero siempre van a tener ganas. Así es, y para cerrar, Jaime, digo, no vayan a salirnos con que a Chuchita la bolsearon los gringos, ¿no? Porque está camarón. Estoy viendo cómo están pidiendo esta investigación para ver si el dinero de los contribuyentes estadounidenses no fue usado por García Luna a través de la DEA y el FBI, y en este esfuerzo no nos quieran decir, bueno, pues de los 700 y cacho millones de dólares que están pidiendo, nos vamos a quedar con tanto. Y es que estoy leyendo esta investigación de Keegan Hamilton para Vice News. Dice: una de las herramientas más sólidas que la defensa legal de Genaro García Luna buscó utilizar para desestimar las acusaciones en contra de su representado fueron unas fotografías en las que se le observó al exsecretario de Seguridad Pública al lado de personalidades de alto renombre de la política estadounidense, desde el expresidente Barack Obama, su secretaria de Estado Hillary Clinton y hasta el exdirector del FBI Robert Mueller.
o altos mandos de la CIA como Leon Edward Panetta y Michael Morell sostuvieron encuentros con el exdirector de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, e incluso elogiaron e inflaron su figura como el superpolicía de México. Y es por eso que empieza a tomar fuerza que en el Congreso de Estados Unidos, en donde los republicanos se han unido para exigir respuestas sobre cómo el policía de mayor rango en México pudo asociarse con la DEA y el FBI al mismo tiempo que colaboraba con el cártel de Sinaloa en el tráfico de aproximadamente 103,000 libras de cocaína. Te digo, mi querido Jaime, a ver si no nos quieren aplicar esa de Cachuchita la bolsearon, pero ojalá que la boca se me haga chicharrón, dicen. Bueno, creo que tenemos problemas con el internet del querido Jaime Hernández. ¿Con qué cerrarías, mi querido Paco? Sí, hay un tema que no debemos dejar pasar por algo. ¿Cuál es la pelea real en el INE? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, sí, los salarios y el derroche, el dispendio, sí, pero no. Están peleando una estructura burocrática. Es decir, en el INE hay dos estructuras de poder. El Consejo General del INE, sí, y el Consejo Ejecutivo, o la Junta Ejecutiva, que encabezaba Edmundo Jacobo Molina. Es decir, son dos estructuras de poder bien enraizadas, bien reconocidas. La Junta General Ejecutiva que manejaban Edmundo Jacobo Molina y Lorenzo Córdoba, que nada tiene que ver con el Consejo General del INE, sino con toda la estructura burocrática y con las famosas soples, ¿sí? Las famosas soples, o los órganos del Instituto Electoral en cada estado, y que se prestan no solo para el manejo del dinero burocrático, que son miles de millones que consumen tanto como los partidos, no, que se presta porque desde allí se pueden coordinar fraudes electorales, se pueden desviar recursos, se puede conocer el estado real de cada entidad en cuestiones electorales, y eso le da ventaja al PRI. Entonces, eso es lo que están peleando, pero ese es un organismo, la Junta Ejecutiva, que siempre la ha controlado el PRI. Antes de Edmundo Jacobo Molina, estaba Acero Solís, otro priista, sí, siempre la ha controlado el PRI. No es que hoy sea independiente, no, siempre Felipe Solís Acero era el que la controlaba. Pero cuando sale, Woldenberg encamina a su pupilo, Edmundo Jacobo Molina. Entonces lo que están peleando es el poder de poder decidir la dirección electoral en los estados, que es un organismo burocrático gigantesco y que es el que recibe gran parte de los dineros o del dinero del poder ejecutivo a través de los presupuestos. Entonces siempre nunca ha sido algo independiente, nunca nos vendieron una ilusión que era ciudadano con Woldenberg, que es bueno, ya lo vimos, de un priista, panista, y hay que ver la historia nada más. Felipe Solís Acero salió de ahí, pues también fue diputado federal, fue representante del PRI, fíjate, el presidente de la Junta o el secretario de la Junta Ejecutiva era representante del PRI, fue diputado del PRI y era un hombre muy cercano a Manlio Fabio Beltrón. Es decir, el PRI nunca soltó al IFE como tal, y es lo que verdaderamente hoy se está tratando de hacer. El resto que nos cuentan, pues ya es un cuento de narrativa de Lorenzo Córdoba con Ciro Murayama y algunos aliados que, bueno, han pervertido al instituto y que lo van a seguir permitiendo, pero nada más aclarar que eso es lo que pelean. El INE, el IFE nunca fue ciudadano, nos engañaron en una época, siempre ha tenido un control priista, y Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo Molina, pues son los dos ejemplos, y eso es lo que van a disputar ahora. Yo espero también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues termine dando la razón a lo que es, a quien es, como es, pero la verdad es que a mí sí, mira, después de todas las decisiones que han tomado a partir de que llegó la ministra, yo digo Norma Peña Castillejos, a partir de ella se puede esperar eso y más de la Corte. Así que es lo que pelean. Con eso yo cerraría, Vicente, y despidiéndome de ti, de Jaime, que espero que se reanude su sistema de internet. Y yo, ya saben, @ Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente.
Pues como siempre, agradecido, maestro, por entrarle a la mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo y quedamos pendientes. Sí, seguro. Sí, sí. Oye, Paco, por cierto, que vas a tener una presentación del libro en la Ciudad de México, digo, ya, hasta me froté las manos, me saboreó esta posibilidad. Vas a estar el miércoles 15, o sea, sería el próximo miércoles, no este, sino el de la próxima semana, acá en la Ciudad de México, ¿no? Sí, mira, vamos a estar a las 19 horas. Fernanda Tapia es mi amiga, ellos coordinaron esa presentación con Planeta, y me avisaron hoy en la mañana, el 15 tenemos una presentación en la librería del Fondo de Cultura Económica, que está en Miguel Ángel de Quevedo, casi con Universidad. Así que a las 7 de la noche, Vicente, muchas gracias. Mira, ya se me había olvidado por la emoción de la información. Pues ahí está la posibilidad de que vean la presentación con Fernanda Tapia y el maestro Paco Cruz de García Luna, el Señor de la Muerte, en el Fondo de Cultura Económica Octavio Paz, en la avenida Miguel Ángel de Quevedo. El número es 115, en la alcaldía Álvaro Obregón. Así que ahí nos vemos, no este miércoles, el de la próxima semana, y ahí le vamos a apoyar al maestro Paco Cruz. Por lo pronto, Paco, te mando un abrazo, pues, y que pases muchas gracias. Tarde. Gracias, igual. Gracias. Bueno, déjenme ver y escuchar las mentiras de hoy de Ricky Riquín Canallín. No para de mentir. Ricardo Canalla, que debería, en lugar de